para qué le ponen eso? Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué tal de cosas? Hola, profe. Hola, bueno, me alegra mucho saludarles. Bien, ahí vamos, con trabajo para esta vida y la otra, pero bueno, ahí intentamos cumplir con todas las responsabilidades. ¿Qué más se hace? Bueno, muchas gracias ayer pues por el tema de la clase, les agradezco mucho pues como su comprensión. Eh, Son a veces como compromisos que uno no puede evadir, sobre todo por un tema de que estamos en época de medición de conciencias, bueno, ahora MinCiencias, en cuanto a productos, investigadores y grupos. Entonces, pues digamos que el modelo de medición de MinCiencias es bastante complejo y entenderlo pues, se requiere muchísimas horas de capacitación, entre otras cosas. Entonces, pues básicamente esa es como la justificación detrás de haber de pronto no haber podido estar ayer acompañarlos en la clase. Hoy vamos a continuar, como de costumbre, con nuestra clase y les voy a enviar una imagen a WhatsApp. Entonces, por favor, me confirman cuando ya les haya llegado. Acá. Listo. Creo que ya está enviado. Me confirman si lo recibieron. Sí, profe. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a digamos que utilizar ese postulado como referencia. Estamos hablando de un modelo de votación. Les agradecería mucho si todos lo revisan. Este sería un juego de 3 jugadores y básicamente dice lo siguiente. Dice que hay 3 electores, ¿no? 1, 2 y 3. Y 3 alternativas de voto, A, B y C. Esos podrían ser como los candidatos, ¿sí? Los electores votan simultáneamente por una alternativa y no se permite la abstención. La alternativa con más votos gana. Y si ninguna alternativa consigue mayoría, entonces gana la alternativa A. Una vez se ha realizado las votaciones, las preferencias de los electores sobre los resultados de votación se pueden presenciar de la siguiente manera. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos unas preferencias, ¿sí? Que es básicamente como la lógica de lo que yo les mencionaba, de que, por ejemplo, ¿no? De acuerdo con esto podemos observar que el jugador, por ejemplo, el jugador 3 prefiere C a A y prefiere a B, ¿sí? Ya vamos a ver ahorita cómo lo modelamos, ¿listo? Y pues básicamente lo que me pide el ejercicio es que se represente como un juego en forma, bueno, aquí dice forma estratégica, no vamos a plantearlo en forma estratégica, vamos a plantearlo en forma normal, ¿sí? En forma estática, y vamos a hallar los equilibrios puros. Y bueno, ahorita, ¿por qué no? Podemos plantearlo también en forma estratégica, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, voy a compartir por acá mi pantalla. Les agradezco si me avisan cuando ya se haya podido. Aquí ya me hago con anfitrión. Listo. Bueno, ahora sí se va a poder. Listo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces para plantear este tipo de ejercicios? Básicamente,
Empezamos por el conjunto de jugadores, entonces recuerden que son 3 selectores, pero se llama 1, 2 y 3, ¿sí? Así se ha decidido llamarlo. Entonces, dado que el juego me da ya los nombres con los que debo llamarlo, pues ahí sí no puedo cambiar ninguna cosa. Entonces, tenemos el conjunto de jugadores, ¿cierto? 1, 2 y 3. Luego de tener ese conjunto de jugadores, pues tendría que enumerar el conjunto de estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias? A, B y C. A, B y C. ¿Y son simétricas para todos o no? Sí. Muy bien. Entonces tenemos un conjunto de estrategias simétricas. A, Profe, qué B. pena, es que una compañera está esperando para entrar. A ver. Listo. Ya les di acceso. Bueno, Gracias, muy amable. vale, con gusto. Entonces, tenemos ese conjunto de estrategias, A, B y C, que son la elección, ¿sí? Em, Luego de esto, pues podemos, digamos que crear la matriz de pagos. Una cosa bastante interesante acá, ¿no? Bueno, primera cosa, ¿no? Primera cosa. Ya vimos un juego de 3 jugadores, pero lo vimos con una función de pago. ¿Por qué? Porque las estrategias eran infinitas, ¿sí? Hola, Daniela, ¿cómo está? ¿Qué más? Gracias por poner su cámara, muy amable. Pero, profe, aquí llegando tarde porque el almuerzo me demoró. A final de corte o a final de semestre me avisa para unos punticos extra por poner la cámara, muy amable. Bueno, Entonces, profe, ¿cuántos puntos? no, eso sí ya lo cuadramos después, pero digamos que suelo premiar las iniciativas propias. Entonces, Envidia. eso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ya teníamos un caso de un juego de 3 jugadores, ¿cierto? Pero no lo habíamos planteado en matriz, ¿no? Entonces, digamos que este es el primer caso que tenemos en donde vamos a plantear una matriz en un juego de 3 jugadores. Lógica interesante, muchachos. No sé si recuerden al principio cuando estábamos charlando como con la intro de la teoría de juegos y yo les había dicho que, por ejemplo, una parte del public choice, ¿sí? Puede ser observada desde la perspectiva de teoría de juegos, ¿sí? Y alguna literatura del public choice, de hecho, lo utiliza, ¿sí? Y en la politología también se utiliza la teoría de juegos. Entonces, miren que este es un caso específico, que es un modelo de elección pública, utilizando teoría de juegos, ¿no? Y cómo serían optar por las mejores preferencias. Y si quieren, pues podemos hablar, ¿sí? Y pensar en términos de lo que sucedió en las elecciones presidenciales pasadas, ¿no? Acerca de las reglas de juego. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pues no les digo que sean noveleros, pero ¿se han visto esta novela que está como en furor en las noches? La venganza de Analía. Yo la verdad no suelo ver novelas, generalmente a esa hora estoy ocupado, pero en ocasiones como que he pasado y he visto y algo que me llama mucho la atención es que no sé si lo noten, pero la política está llena de estrategia, ¿sí? Y en ocasiones no es solo ser, sino parecer. Y en ocasiones, por ejemplo, como en una parte de la novela creo que se ponen una bomba, pero también es deseable usted salir lesionado o usted también salir afectado. Es decir, yo pongo una bomba, pero yo también me hago daño a mí mismo para que el principal sospechoso no vaya a ser yo. Es decir, ¿quién en su sano juicio colocaría una bomba para afectarse a sí mismo? Ese tipo de cosas son escenarios O estratégicos. sea, como exponer la estrategia que usan los Claro, políticos. claramente, claramente. Entonces, como por ejemplo yo me coloco, si yo quiero ganar adeptos, yo mismo me mando a colocar una bomba, ¿sí? Que eso es lo que, pues básicamente, las teorías de conspiración hablan acerca de lo que sucedió cuando Álvaro Uribe Vélez empezó la presidencia por allá en el año 2002 y no había ni empezado y ya había toteado un carro bomba, ¿sí? Carro bomba que en principio muchos dijeron que no, que era un montaje, que él mismo se lo había puesto, porque eso obviamente también le da popularidad, etcétera, etcétera. Es decir, hacerse ver como mártir, ¿sí? Como una víctima o victimizarse, pues también puede ser una buena estrategia. No digo que ahora todas las bombas y todo lo que ha sucedido en el país en términos de violencia, pues sean eso, ¿no?
pero lo que sí se muestra es que usando la teoría de juegos de una manera correcta, pues obviamente se pueden obtener ventajas estratégicas importantes. Cosas tan macabras como esto, por ejemplo, que es a lo que yo me refería cuando les decía que si habían escuchado la palabra maquiavélico, ¿no? Que no importa, yo gano la presidencia si tenga que matar gente, así tenga que pasar por encima de las leyes, etcétera. Yo recuerdo hace años, lo que pasa es que ustedes son mucho más jóvenes, pero no sé si ustedes recuerden la campaña a la alcaldía de Bucaramanga en la época en que ganó Rodolfo Hernández, es decir, la campaña que se hizo en el año 2015 para acceder a la alcaldía de Bucaramanga en el 2016. ¿Alguno recuerda más o menos los candidatos? No. Ibáñez. Exacto, en la época en que estaba en la contienda Ibáñez, en la que estaba Giancarlos Albernia, y el señor Giancarlos Albernia es egresado a la Escuela de Economía de la UIS, ¿no? Por si quieren consultarlo en la biblioteca, él es egresado y es colega nuestro. Estaba este señor Isnardo, él, cuando yo entré a la UIS en el año 2011 a estudiar economía, Isnardo Muñoz era el vicerrector académico, lo recuerdo tanto. Y estaba, bueno, también como Rodolfo, y no sé quién más, digamos, que en ese espectro político. Y algo bastante curioso, ¿no? Sucedió algo bastante curioso y es que eh, llegan a hacer campaña en contextos en donde el Partido Liberal había, digamos que, poseído la alcaldía durante muchos años, ¿sí? Recuerden que después de este señor Honorio Galvis llegó a la alcaldía, eh, creo que esto dejó de compartir, después de que llegó este señor, después de que salió Honorio Galvis, llegó a la alcaldía Fernando Vargas, que también representaba al Partido Liberal, y después Luis Francisco Borges, ¿no? Administraciones bastante cuestionadas en cuanto a la eficiencia del uso de los recursos. Y pues entonces, claramente todo el mundo daba al señor Ibáñez, que ya había sido alcalde de Bucaramanga, como ganador, ¿no? Es cuando este señor Rodolfo Hernández gana la alcaldía y nadie daba un peso, se lo juro. Yo en esa época voté en blanco, porque no tenía ni media idea por quién votar. Y Rodolfo Hernández no era una opción porque siempre me pareció un gruñón de primera, entonces no fue una opción. Pero ¿a dónde va todo este tema, no? Todo este contexto, toda esta historia que les estoy contando. Pues imagínense que en aquella época yo era voluntario de la Defensa Civil y teníamos que asistir a los eventos de afluencia masiva, es decir, donde iba muchísima gente, etcétera. Y uno de esos eventos era un evento político. Y me pareció muy curioso y muy chistoso, por ejemplo, que a los lugares donde llegaba este señor Albernie a, ¿qué? A presentarse, tenía una avanzada, ¿no? Y entonces eran como muchos jóvenes universitarios, más o menos como de las edades de ustedes, y Profe, literalmente, pero es que siempre tienen avanzadas, ¿no? claro, pero es que era bastante curioso porque es que las avanzadas lo que hacían era ir a pedirle autógrafos, a tomarse fotos con él, o sea, como que se simulaba que eran, porque perfecto, yo puedo entender que alguien tenga una avanzada y yo no tengo ningún problema con eso. Lo que me parecía curioso es que era gente que, por ejemplo, no tenía su camiseta ni nada, sino que él llegaba de la camioneta y se bajaba y gente salía corriendo como yo no sé, uno ver aquí a, qué sé yo, a alguien extremadamente O famoso. sea, todo un rockstar. Sí, exacto. Esa era la figura que él quería proyectar, la de Rockstar. Entonces se bajaba y salían, no, por favor, fírmame la camiseta. Entonces pedían autógrafos en la camiseta, tomémonos una foto, o fírmame la pancarta, etcétera. Y el tipo caminaba y un montón de gente a la pata de él. Bueno, era curioso, la verdad también un poco cómico, la verdad, detrás de todo esto, pero miren cómo pues al final resultó siendo una estrategia que utilizó, que no le alcanzó, porque yo recuerdo también que él como que en la recta final de la carrera política, más que vender ideas, lo que hizo fue intentar desprestigiar a los demás candidatos, ¿no? Entonces, se unió a la lógica, él tenía el aval del partido de la U, me acuerdo tanto. Entonces, se unió a la lógica de que el Partido Liberal era corrupto, ¿sí? Básicamente desde esa lógica de que era un partido corrupto, etcétera, etcétera, y que básicamente votar, ¿sí? Ojo, votar por los otros, por Rodolfo, por este señor
Muñoz y entre otras cosas era hacer que ganara Ibáñez, ¿sí? Entonces se presentaba como, vote por mí porque yo soy el único que puede ganarle a Ibáñez. Si usted vota por los demás, esos votos se pierden. Algo muy parecido, algo muy parecido a lo que sucedió en las elecciones presidenciales del 2018, ¿no? No sé si lo recuerden, ¿no? ¿Qué pasó con todo el tema de la controversia detrás del voto en blanco para la segunda vuelta y votar por Petro, ¿no? Estaban diciendo que el voto en blanco se lo agregaban al otro candidato. Estaban diciendo que el voto en blanco se lo agregaban al otro candidato, que es una cosa totalmente falsa, eso no tiene ningún sustento de ninguna manera. Pero Petro estaba muy ardido, Petro estaba supremamente ardido y dolido con Fajardo porque Fajardo y el Polo no le hicieron el guiño para que sus electores eh, votaran por él. Fajardo es un uribista más. Fajardo es un uribista más bueno. Aquí se aceptan opiniones de todo tipo, está perfectamente bien. Pero independientemente de eso, nótese cómo el voto en blanco llevó a que prácticamente le regaló la presidencia a Iván Duque, ¿sí? Y se la quitó a... Profe, pero está comprobado que en esas elecciones y el este de la elección, o sea, que hubo mafia ahí en los votos y todo y que ganaba Petro. Entonces, Pero está pues tampoco comprobado. tiene, ¿Cómo está comprobado? salieron informes de eso, ¿De quién? del CME, creo que es. ¿Del Consejo Sí, el Nacional CME, Electoral? ¿Que sí. hubo mafia? Yo creo que lo que ha Por habido son ejemplo, le voy a poner indagatorias. otro ejemplo de esa mafia. Miren, Ajá. en las elecciones como el 2012, había un partido político que se llamaba Mira, o todavía se llama, Mm. y a ellos les robaron 2 curules y después los tuvieron que indemnizar porque, sí o no es verdad, Sí, es el verdad. He sistema es escuchado. corrupto, ¿sí? Sí, sí, sí. Oh, no, listo, vale, yo te entiendo, todo bien, no, no hay lío, no, solo que la pregunta iba encaminada a entender si es algo que ya es probado, que ya hay una decisión al respecto o no, porque pues obviamente una de las razones por las cuales, que yo creo que eso es lo que le hace falta a la escuela, un curso de derecho económico, es que una cosa es una indagación y una investigación y otra cosa es una decisión, ¿sí? Firmemente tomada. Entonces, sé que hay N investigaciones en temas electorales, ¿sí? Y también, pero lo que ha pasado hasta el momento es que no hay nada concluyente, es decir, no hay algo no hay una decisión tomada respecto a ese tema, aunque todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo no estoy diciendo acá como que la democracia colombiana o el sistema democrático y que los políticos no son corruptos, bueno, eso es Profe, pero una aunque realidad. hubiesen pruebas tampoco habría nada. Pues es que ahí está el problema, claro que sí, ahí está el problema y el problema es pues el nepotismo y el tráfico de influencias tan tenaz que hay. Y es que si uno se pone a revisar cómo está estructurada la Constitución, hombre, pues eso no tiene lógica, ¿no? Y yo creo que vamos a colocar a traer a colación el caso más elemental. El presidente de la República, o sea, se les ocurrió a los constituyentistas del 91, ¿sí? O sea, yo no entiendo de dónde demonios se les vino a la mente, ¿sí? Que el fiscal general de la Nación se elige por una terna que envía el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia. O sea, ¿a quién le cae eso en la cabeza? ¿Sí? Eso rompe totalmente con el esquema de independencia de los poderes. Sí, porque alguien dice, ay, no, profe, pero es que esa elección es en la Corte, no el presidente. Sí, pero es que él es el que delimita la muestra. Entonces, a ver, un poquito de cacumen, ¿no? Yo mismo no voy a colocar, si yo soy presidente, yo tengo personas que me hacen alto control, que inclusive sean opositores, etcétera, etcétera, pues yo no los voy a enviar en una terna. Algo que sí le reconozco que había hecho Juan Manuel Santos, y era que Juan Manuel Santos había modificado ese sistema, pero lo había modificado a través de decreto y no ha sido modificado a través de el orden constitucional. Entonces, ¿qué significa eso? Pues Santos básicamente lo que hacía era generar una convocatoria pública. Bueno, aquí sí no puedo meter las manos al fuego para entender que si la convocatoria era transparente, que si no, que si la convocatoria era una cortina de humo. Bueno, eso no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que creaba una convocatoria pública para que las personas, pues, aparentemente por mérito, aplicaran
y se postularon e hicieron un concurso para quedar dentro de la terna presidencial. Es decir, ya no se iba a elegir a dedo, sino que esa elección del fiscal, pues se esperaría que fuese un tema más meritocrático que otra cosa. Pero con ese tema de la política, pues la meritocracia en muchas ocasiones va a quedar en duda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es complicado, es complicado gobernar con meritocracia. Un ejemplo de eso es, bueno, mira, al alcalde de Bucaramanga le están haciendo muchas críticas. ¿Por qué? Porque aparentemente se abanderaron en temas de meritocracia, pero no está siendo así. Y es muy complicado porque piénselo, si ustedes son alcaldes, si ustedes son gobernadores, ¿sí? Y ustedes necesitan un secretario, pues generalmente ese secretario lo ideal es que fuese de su corriente política, que estuviese de acuerdo con sus decisiones, etcétera, etcétera. Y por qué no, inclusive hasta que le haga los tapados, porque eso no lo dudo. Y entonces usted no se va a traer a una persona por meritocracia que puede ser su más, digamos que, rígido opositor, ¿no? Y usted no va a tener al peor de los opositores dentro de su gabinete. No digo que sea imposible, solo digo que es algo difícil de hacer. Entonces, ese tema también de la meritocracia también ha quedado un poco a un lado, precisamente por ese tema, ¿sí? Donde sí se observa la meritocracia, pues son en los cargos de carrera administrativa, pero tampoco son cargos que lleguen a revestir de mucha importancia. La mayoría de cargos importantes en el país son de libre nombramiento y remoción. Entonces, todo esto para mostrarles que bueno, que ese tema de las estrategias es bastante complicado. Y pues sí, como mencionaban acá en clase, pues lo peor de todo es que no pasa nada. ¿Por qué? Porque los mismos magistrados, ¿sí? Son muy amigos, ¿sí? Porque bueno, digamos que la ley dice que no pueden haber vínculos familiares, etcétera, etcétera. Bueno, pero como el Estado no es capaz de conocer quién es amigo mío y quién no, entonces, imagínense yo como magistrado, por ejemplo, ¿qué voy a hacer cuando llega un caso para investigar a un muy amigo mío o alguien muy cercano a un familiar mío? Pues no voy a hacer nada. Y conociéndolo de voces de personas que han trabajado en entes de control, por ejemplo, acá en Bucaramanga, en entes de control de la ciudad, obviamente son abogados, no tienen de reserva de identidad, obviamente, porque el tema es muy delicado, pero estas personas han manifestado que sí, que en los entes de control, cuando llega un proceso, por ejemplo, ya sea un tema de procuraduría, por ejemplo, un tema netamente de disciplinario o un tema de ejecución fiscal a la Contraloría, pues cuando coge los casos, el director del ente, pues le hace un guiño a algunos procesos, ¿no? Y ese guiño significa, coja este proceso, dilátelo, mire para otro lado, cada mes meta un punto, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que venzan los términos y tuvo que ser archivado. Entonces, sí, eso sucede y sucede lamentablemente. ¿Por qué? Bueno, porque siempre se quieren ubicar en los organismos de control, pues, a los amigos, ¿no? Una cosa que es un mecanismo y un diseño totalmente errado, ¿sí? Miren que la gente digamos que criticaba mucho al consejo anterior, no al que está ahorita en Bucaramanga, sino al consejo anterior, que porque hacía muchísima oposición a Rodolfo, ¿no? Y ahí es donde uno dice, pues obvio, o sea, eso es ideal, ¿para que uno tiene un consejo? Pues para que haga control político, ¿sí? El problema es que cuando el grupo de concejales mayoritario del consejo son los amigotes del alcalde, y el alcalde pues les pone camioneta, plan de celular, beneficios extralegales, les pasa contratos, les pasa OPS, pues esos concejales ahí sí todos, como quien dice, ahí sí complacientes, ¿sí? Complacientes de todo lo que el alcalde dice. Entonces, ahí sí, van a vender empresas de la ciudad, entonces ahí sí, hágale. Van a cambiar el POT, hágale, ¿sí? Cualquier cosa que vayan a hacer que pueda ser inclusive arbitraria y lesiva para la comunidad, hágale. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la mano untada. Entonces, digamos que esos escenarios de posible corrupción, pues, se ven y son muy difíciles de seguir. Primero porque como está diseñada la estructura administrativa del país lo permite, ¿sí? Y obviamente lo hicieron así a propósito. Y segundo, también por un tema de cultura y desconocimiento ciudadano. Y es que las personas, pues, pocón, por no decir casi nada, de control político se hace, ¿no? Entonces, o de veeduría ciudadana. Bueno, entonces, ya pasado esa parte, como la parte de entender la lógica de todo esto, llevemos el problema a una simplificación bastante elemental y pensemos en cómo funcionaría ese modelo de votación. Primera cosa, ¿no? Recuerden que yo les había dicho a ustedes que
Por ejemplo, si yo hacía una matriz, ¿esta matriz qué comportamiento va a tener, muchachos? ¿Cómo va a ser esta matriz? La matriz que dibujemos. 3. Una matriz 3 por 3. Muy bien. Entonces yo tengo aquí una matriz. Una matriz 3 por 3. Entonces, si yo les había dicho a ustedes que aquí iba 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tantas filas tiene la matriz como estrategias tenga el jugador 1. Y aquí iba ubicado 2, porque tantas columnas tiene la matriz como estrategias tenga el jugador 2. ¿Dónde va ubicado el jugador 3? ¿Qué opina Daniela? ¿Ni idea? ¿Qué opinan los demás? ¿Dónde? ¿Dónde yo ubico a ese tercer jugador? ¿No le ocurre nada? Ni siquiera por ensayo de error. No sé, puede ser como resultado. Como resultado, ¿cómo así? Pues no ¿Cómo sé. así resultado? O sea, tipo, no sabría cómo explicar. Te estoy mirando con cara de que te estoy juzgando. No, mentiras. Bueno, entonces, lógica detrás de esto. Tantas filas tiene la matriz como tantas estrategias el primer jugador. Tantas columnas como estrategias tenga el segundo jugador. Y tantas matrices como estrategias tenga el tercer jugador. ¿Qué significa? Que si es una estrategia 3 por 3, ¿sí? Es decir, que si son 3 estrategias y son 3 jugadores, pues voy a tener 3 matrices 3 por 3. ¿Qué significa eso? Pues que esta matriz tendré que replicarla acá, una y 2 veces. ¿Listo? Tantas filas, tantas columnas, tantas matrices para el tercer jugador. Entonces, ¿qué significa eso? Básico. Significa que si aquí está ABC, ABC, acá también, y acá también, ¿verdad? Entonces, debajo de cada matriz ceteris paribus habrá una estrategia para el tercer jugador. ¿Qué significa? Que acá estará A para 3, ¿cierto? Que acá estará B para 3 y acá estará C para 3. ¿Listo? Entonces, así ubicamos, ¿cierto? Todos los posibles escenarios. Dato interesante, dato curioso. Todos los escenarios, ¿cuál es cada escenario? Cada uno de estos puntos, cada una de estas celdas es un escenario. ¿Qué significa eso? Que ese juego, el modelo de votación tiene 27 posibles escenarios. No hay más, no hay menos, hay 27 escenarios. Pero dato interesante, para uno verificar si el juego le quedó bien, no basta sino con uno hacer, por ejemplo, el árbol de decisiones, ¿sí? Uno hace el árbol de decisiones y al final del árbol de decisiones, cuando esté construido los pagos finales, tienen que ser igual 27, ¿vale? Es decir, no pueden haber más escenarios en la matriz o bueno, no pueden haber escenarios distintos en la matriz, entre la matriz y el árbol. Siempre serán los mismos escenarios. No debe haber una divergencia acá. Entonces, ahora sí viene lo chido. Ahora sí viene lo chido. ¿Cómo nosotros ubicamos esos pagos? ¿Sí? Entonces, observen por favor la imagen que les envía WhatsApp. Yo también la estoy buscando acá. Entonces, observen esa imagen que les envía WhatsApp y nótense que hay algo interesante, ¿no? Que dice utilidad. Lo que tenemos en esa imagen, que son las utilidades, lo que me está diciendo, me está planteando son indiferencias entre los jugadores. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Lo que me está diciendo es, mire, la utilidad de 1, lo que me está diciendo ahí es, la utilidad de 1
¿cierto? De elegir A, ¿sí? Es igual a 2, por ejemplo, ¿cierto? Y la utilidad de 2 de elegir B es igual a 2. Y la utilidad de 3 de elegir C es igual a 2, ¿cierto? Entonces, como todos son iguales a 2, ¿verdad? Entonces, lo que hace el planteamiento es decir, pues sencillo, vamos a plantear una indiferencia. La utilidad de 1 de elegir A es igual a la utilidad de 2 de elegir B y es igual a la utilidad de 3 de elegir C, que obviamente todo esto va a ser igual a 2. ¿Sí? ¿Sí la captaron o no la captaron? Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, no pregunten. No pregunten, entonces el día del parcial, ahí sí a las 11 de la noche escribiéndome, ¡ay, profe, pero es que no entendí! Entonces, ojo con eso, ¿no? Suelo ser bastante malo en los contextos de parcial. Entonces, si después no les contesto, pregunten todo lo que quieran en la clase porque para eso estoy acá, ¿no? Entonces, luego no preguntan y ahí sí después empiezan a escribirme. Entonces, aunque si no tienen preguntas, pues magnífico. Significa que soy el mejor de los profesores. Entonces, echándome aquí un poquito de ánimo. Entonces, lo mismo sucede, obviamente, pues con las demás, ¿cierto? En otra línea, que es en la línea siguiente, me está diciendo, hombre, mire, la utilidad de 1, ¿cierto? De elegir B, es decir, de ser elegido, ¿no? B, de ganar B, pues sería igual a ¿qué? A 1, ¿sí? La utilidad de 2 de que resulte elegido C es igual a 1, y pues la utilidad de 3 de resultar elegido A será igual a 1, ¿sí? Y básicamente bajo esa misma lógica, entonces yo podría decir que la utilidad de 1 de que resulte elegido B es igual a la utilidad de 2 de que resulte elegido C y es igual a la utilidad de 3 de que resulte elegido A, que es igual a 1, ¿sí? Y la restante, ¿sí? Entonces voy a borrar esto aquí arriba para que no se me vayan a confundir, ¿cierto? Y la restante es, en ese orden de ideas, ¿sí? Sería esta, ¿no? Que la utilidad de 1 de elegir C sea igual a la utilidad de 2 de elegir A y que sea igual a la utilidad de 3 de que sea elegido B, ¿cierto? 0, ¿sí? Básicamente. Entonces, bueno, disculpen a mi mascota, está un poquito activa. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillo, vamos a crear los escenarios, ¿sí? En donde gane A, los escenarios en donde gane B y los escenarios en donde gane C. ¿Sí o no? Yo creo que es lo más fácil. Ahora, primera cosa, ¿cuál es la condición para que gane alguien? Pues que la mayoría vote por él. O en su defecto, si llega a haber empate, ¿quién gana? El primero. ¿Listo? Entonces, yo creo, vamos a colocar un puntito rojo en los escenarios. Bueno, esto es un trucazo que les voy a dar, ¿no? Eso simplifica mucho las cosas. Entonces, vamos a colocar un puntito rojo en los lugares en donde gane A. Entonces, por ejemplo, en el escenario A, pues obvio gana A. Entonces aquí, puntito rojo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? En el escenario, por ejemplo, acá, BAA gana A. En el escenario CA gana A. En el escenario ABA gana A. BBA, ¿quién gana ahí? B, entonces ya no gana A. En el escenario CBA hay empate, gana A. En el escenario ACA, gana A. En el escenario BCA hay empate, entonces gana A. Y en el escenario CCA gana C, entonces no hay puntito, ¿vale? Aquí de una vez vamos a asignarle un color. Entonces, si A es rojito, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarle aquí. Punto rojo para cuando gana A, punto morado para cuando gana B y punto verde para cuando gana C, para tenerlos ahí presentes. Entonces, ¿en dónde ganó C? Acá, en este, ¿verdad? Y acá ganó B. Esto para tenerlo ahí presente.
Entonces, AAB gana A, ¿cierto? BAB gana B. Entonces B es morado, ¿sí? CAB Gana. gana A. Listo, entonces ahora voy a empezar a molestarlos a ustedes. Entonces, a ver, busquemos a alguien acá. Entonces, Angie Paola Carrillo, dame los 3 próximos escenarios. ¿Quiénes ganan en los próximos 3 siguientes escenarios? En la siguiente columna. Angie Paola, ¿se quedó dormida? Bueno, no, me va a tocar empezar. Vamos a sacar una nota, entonces. ¿No? Ah, Angie Profe, Paola. es que mi internet está super X Ok. y se quedan todos pegados y entrecortados. Ah, bueno, qué pena contigo. Mira, Ahí yo te tengo estaba que acá pegado. juzgando. Te estaba juzgando mal. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Soy de lo peor. Bueno, porfa, regálame los 3 siguientes escenarios. Es decir, acá en estos 3 escenarios, ¿quién gana? Cuando dos elige B y uno elige A, ahí gana B. Porfa, porfa, ¿Qué? dilo en el orden de las estrategias, ¿sí? Desde el primero al tercero. Entonces, en el escenario ABB, ¿quién gana? En el escenario ABB gana B. Ajá. En el siguiente, En el siguiente B, 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 B. sí, exacto. Y en el siguiente, ¿Me escuchan? sí, te escucho. Ay, se fue el internet. Te escucho, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, te oigo. Te escucho, te oigo. ¿Y el siguiente? Gana B también. Listo. Muy bien, muchas gracias. Ya no te molesto más. Dale. Ahora, Bueno. a ver, ¿quién será la próxima víctima? Joan Bello. ACB, Ajá, A, listo. ¿Quién más? Siguiente. B, B, ahí Sí, gana B y ajá. ahí ganas C. Gana C. C. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Listo. Y la última matriz. Entonces ahora vamos a molestar a ver, a Sebastián Castro. Buenas tardes. Buenas Profe, tardes. estoy un poco confundido acá. O sea, quien gana se elige según las equivalencias. Ah, pero ahorita vamos para allá. No, las equivalencias son utilidades. Es decir, recuerden que las equivalencias, los pagos inferiores es lo que le representa a cada jugador que un candidato gane. ¿Listo? Hasta ahora solo estamos definiendo en cuáles de los 27 escenarios ganaría cada jugador. ¿Vale? Y Entonces la eso se idea, mira. ¿cómo? Que yo estoy acá confundido un poco. O sea, yo pensé que eso estaba mirando con las equivalencias. No, no porque esos son los pagos. Aquí simplemente es un modelo de votación. ¿Quién gana? El que gane la mayoría. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos en este escenario lo que me está diciendo es que el jugador 1 eligió A, el jugador 2 eligió A y el jugador 3 eligió C. ¿Quién gana ahí? Ah, Listo. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada más. Ya les voy a decir por qué. ¿Listo? En el siguiente escenario, en el escenario en donde B, A, C, ¿quién gana? sí. B, A, C, ¿quién gana? ¿C? ¿Ahí qué habría? ¿Ahí hay una mayoría? A, Ahí gana A porque hay un empate. ¿Sí? ¿Me escuchas, Pero como señor? está en la columna, en la fila de A, entonces en la columna E. En esta, compañero Sebastián, en esta. ¿Sí? Sí. Entonces, acá, en este escenario, ¿quién gana? Aquí votan B, A, C. ¿Quién gana acá? Gana A. Gana A, exacto. ¿Por qué? Porque hubo empate. Y en el escenario inferior, acá, ¿quién gana? Gana C. Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo. Muy amable.
Espero que le haya quedado un poco más claro. Miren que sirve preguntar. A ver, señor Esteban Igua. Señor, Listo. En este escenario, ¿quién gana? gana A, En este. gana B. En este escenario gana A. A, B, C. Listo. En este gana B. Sí, Ajá. sí. ¿Y en este? Y gana C. Listo. Gracias. De nada, profe. A, B y C, el verdecito. Listo. Y a ver, última persona por acá. A ver, Mario. ACC gana C. Ajá. BCC, C también. Sí. C también C. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces ya tenemos estos escenarios posibles, ¿verdad? Obviamente ya sabemos que A tiene más chances de ganar porque pues a A también le están dando los empates, ¿no? Que es un tema, pues, obviamente la democracia real no funciona así, pero eso sí sirve para simplificar el juego, ¿sí? Aunque también uno podría modelar, por ejemplo, que si no gana ninguno, cuáles serían las utilidades de los jugadores, ¿no? Puede ser que las utilidades sean negativas. Yo podría modelar, si ninguno es elegido, entonces -1 para todos ellos. Podemos ampliarlo, podemos crear otro juego con esa regla. Entonces, en este escenario, ¿sí? ¿Cuáles serían los pagos en el escenario en donde gane A? ¿Cuáles serían los pagos para el escenario en donde gane A? Entonces, miren acá. Si es elegido A, ¿Serían 2? 2 para 1, ¿cierto? Si es elegido A para 3, sería 1 y para 2 sería 0, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que tendríamos un pago 2, 0, 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. 2, que el pago de A, el pago de 1 va a ser 2 si eligen a A. El pago para 2 será 0 y el pago para 3 será 1, 2, 0, 1. Entonces, para eso yo les decía los puntitos. ¿Por qué? Porque yo después, lo que puedo hacer es colocar aquí 2, 0, 1 en cada escenario rojito. ¿Sí? Acá lo mismo. Y acá lo mismo. Listo. Y así evitamos confusiones, ¿sí? Porque piénsenlo. Si nosotros nos pusiésemos escenario por escenario a pensar, bueno, aquí quién gana, después de quién gana, cómo coloco los pagos, después otra vez y reiniciar otra vez, eso se hace muy complicado. Entonces miren este truco que les estoy dando para que no, en un parcial, por ejemplo, no vayan a perder el parcial por tiempo. Ahora, segundo escenario, ¿cierto? ¿Quién gana? B. Entonces, si llega a ganar B, ¿cierto? El pago para 1 sería 1, ¿cierto? Entonces tenemos el 1. Si llega a ganar B, el pago perdón, sí, B. Si llega a ganar B, el pago para 1 sería 1, ¿cierto? El pago para 2 sería 2 y el pago para 3 sería 0, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 0. ¿Sí? Entonces, buscamos todos los escenarios en donde gane B y colocamos 1, 2, 0. ¿Sí? Y listo. Ya solo nos quedan los escenarios en donde gana C. Si gana C, ¿cierto? La ganancia para 1 sería 0. La ganancia para 2 sería 1. Y la ganancia pues para 3 sería 0, ¿verdad? Sí, sería 2, perdón.
Entonces sería 0, 1, 2. ¿Sí? Sí. Y colocaríamos acá entonces 0, 1, 2. 0, 1, 2 y en los restantes. Listo. Espérame que esto quedó. Listo. Aquí tenemos los pagos. Ya. Ahí tenemos el planteamiento normal. Entonces, así se plantea un juego de 3 jugadores con 3 estrategias. Entonces, ahora viene lo importante, ¿no? ¿Cuáles son óptimos de Pareto? Creo que no hay ninguno. Todos son óptimos. Siempre habrá un óptimo, señor Jacinto, siempre lo habrá. ¿Sí? Entonces, cuando uno determina uno cuál, significa que todos son óptimos. Pero muy bien, excelente. Todos son óptimos de Pareto. ¿Sí? Entonces, hombre, pues lo que me dice a mí la normativa estricta es que yo tendría que escribir cada uno de los posibles escenarios. Es decir, tendría que escribir óptimo de Pareto en AAA, BBB, CCC, BAC, BAB, BAA, ¿sí? Pero entonces, para ahorrarles ese trabajo, pues yo podría colocar acá, por ejemplo, en el conjunto del óptimo de Pareto, como que todos son óptimos. ¿Sí? Yo puedo decir que todos son óptimos. Ahora, equilibrio de Nash en estrategias puras. ¿Cómo lo hallamos? ¿Quién lo quiere hallar? Está relativamente fácil, ¿no? Bueno, no se las voy a montar. Vamos a empezar entonces a hallar ese equilibrio de Nash. ¿Listo? No voy a hacer las rayitas porque ustedes las rayitas ya las tienen en la mente, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí con la lógica ceteris paribus. ¿Cuál es la lógica ceteris paribus? ¿Sí? Por ejemplo, que aquí lo que yo voy a decir es, si 1 asume que 3 elige A, ¿cierto? Y que 2 elige A, ¿cierto? Eso es lo que hacemos, ceteris paribus. ¿Qué es lo mejor que él puede hacer? ¿A, B o C? Ah, ¿A? porque le da más ganancia, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre 2 y 2? Escoger A, B o C. Los 3, ¿sí? Muy bien, primera cosa. Es decir, le es indiferente. Esa es la respuesta. Le es indiferente. Entonces, cuando le es indiferente una decisión, ¿qué hacemos? ¿No colocamos la rayita? Al contrario, la colocamos en todos. Es decir, va rayita acá y rayita acá. Ay, no, rayos, no va acá. ¿A ustedes les fastidia que tenga esos puntos de colores o no pasa nada? No pasa nada. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, pero entonces hagamos una cosa, cambiamos el color a la línea del equilibrio para que no se confundan. Puede ser este, azul, este. Listo, muy bien, gracias. Entonces, para los 3 es indiferente, ¿cierto? Entonces, 3 rayitas. Y vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? No voy a hacer más rayitas porque, bueno, por favor, todos pendientes acá. Si uno asume que 3 elige A y 2 elige B, ¿qué es lo mejor que puede elegir? B. B es el peor. Si uno asume que se me entrecortó. Si uno Profe, asume está que, preguntando cuál O sea, escoge. ¿cómo así? cuáles son las mejores decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, A y C para uno. C y A. C y A, muy bien. Ese sería. C y A, ¿sí? Si Ya, uno ya, asume que 3 elige A, ¿cierto? Y que 2 elige B, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Es decir, está en esta columna. Pues tiene 2, si elige A gana 2, ¿cierto? Si elige A gana 2, si elige B gana 1 y si elige C gana 2. Entonces por eso le dije que era el peor. Entonces lo mejor que puede hacer es A y C. Entonces acá
A y C, ¿cierto? En la siguiente columna, ¿qué es lo mejor que puede hacer? A y B. ¿Listo? Siguiente matriz. Replicamos exactamente lo mismo. Lo mejor que puede hacer es A y C. Sí, Lo mejor que puede hacer en la siguiente es es indiferente. indiferente. Muy bien. ¿Sí? Y en la siguiente, ¿qué es lo mejor que puede hacer? A, A. ¿Sí? Y ahora a la última matriz. En la primera columna, ¿qué es lo mejor que puede hacer? A y B, Ahí ve. Muy bien. En la siguiente A, y en la última, es indiferente. es indiferente porque ninguna gana. Muy bien. Listo. Hasta ahí tenemos las decisiones racionales individuales del jugador 1. Ahora necesitamos hallar las otras decisiones racionales individuales. Entonces, si 2 asume que 1 elige A y 3 elige A, es decir, elegir A significa que me ubico en esta matriz. Y que 1 elija A significa que entonces me ubico en esta fila, ¿cierto? Si elige A, ganaría 0. Si elige B, ganaría 0. Y si elige C, ganaría 0. ¿Qué es lo mejor que podría hacer? Es indiferente. Le es indiferente. Entonces acá, acá y acá. En la siguiente fila, ¿qué es lo mejor que puede hacer? B, B. ¿Cierto? Recuerden que aquí ya estamos comparando esto y con esto. ¿Listo? En la siguiente fila, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? C, Que pueda hacer 2. C. Muy bien. Siguiente matriz. Primera fila. B, Segunda fila. B y C. Ah, no, es indiferente. Indiferente. Indiferente entre A, B B y y C. C. ¿Cierto? En la tercera fila. B, B. Última matriz. Primera fila. C, Segunda fila. B. Tercera fila. Es indiferente C, entre A, B y C. Muy bien. Es indiferente entre A, B y C. Listo. Entonces, ahí ya está. ¿Sí? Y por último, entonces ahora la cuestión que no es más difícil, pero préstenle atención a esto que es muy importante. Si yo comparo columnas, ¿cierto? Es decir, si yo me encuentro en columnas y comparo entre filas, porque son mis estrategias para el 1. Si yo me encuentro en una fila y comparo entre columnas, porque son las estrategias para 2, entonces, ¿cómo hallo la estrategia racional para 3? ¿Sí? Comparando entre matrices. Es decir, lo que va a decir el jugador 3 es, si el jugador 3 asume que 1 y 2 eligen A, ¿en qué parte 1 y 2 eligen A? Acá, acá y acá, ¿cierto? Aquí 1 y 2 está eligiendo AA, aquí AA y aquí AA, ¿o no? Sí. ¿Listo? Entonces yo tengo que comparar de esos 3 escenarios, ¿cuál es el mejor para mí? Es A, B o indiferente C. C. Me es indiferente. Muy bien, entonces acá, acá y acá, ¿cierto? Siguiente, entonces vamos a hacerlas en este orden. Vamos a hacerlas así, bajando. Es decir, bajamos acá, la hacemos en este orden. ¿Listo? Entonces, siguiente en la parte inferior. Es decir, 1 elige B y 2 elige A. ¿Qué es lo mejor que él puede hacer? A, C. No, Sí. no. Si estamos en este escenario, 1 Sí. elige B y 2 elige A, ¿cierto? Estamos acá. ¿Qué es lo mejor que él puede hacer? A y C. A y C. Sí, sí, sí. Gracias. Ay. A y C. A y C. A acá y C acá. Muy bien. Siguiente. Solo era para mirar si estaba a pilas. Sí, claro. Obvio, todo el mundo lo notó. Mm, Entonces, sigamos. Este escenario, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? C. C. ¿Sí? En el siguiente escenario, ¿qué es lo mejor que puede hacer? A, C. Ajá. En el siguiente, Ay, me perdí. Es indiferente. es indiferente entre los 3, entre 0, 0 y 0, ¿cierto? Y el Sí. siguiente, C.
C. Listo, última columna. En el primer escenario, ¿qué es lo mejor que puede hacer? C. Siguiente escenario. C. Y último escenario. Es indiferente. Muy bien. Listo. Muchas gracias, Gabriela. Excelente. Entonces, ¿en dónde yo tengo equilibrios? Pues en donde tenga las tres líneas, ¿sí? Si en el anterior teníamos que tener las dos, pues aquí tenemos que tener las tres líneas. Es decir, este y este son equilibrios, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces vamos a denotarlos. Entonces, equilibrios de Nash en estrategias puras. Entonces, primero vamos a colocar AAA. Siguiente, vamos a colocar ABA. ¿Cierto? En esta matriz, en la primera matriz, ya no tenemos más equilibrios. En la segunda matriz solo tenemos un equilibrio, que sería BBB. Y en la última tenemos dos equilibrios, ¿cierto? Que sería ACC. ¿Cómo? No, perdón, me equivoqué. Perdón. Te estoy molestando. Mire, lo que pasa es que la teoría de juegos, te estoy mirando con mirada de alguien que te juzga. No, lo que pasa es que con la teoría de juegos, igual siempre me pasa, o sea, no es la primera vez, es que uno no se puede desconcentrar un momentico porque una vez ya se puede equivocar, entonces por eso uno tiene que intentar como, ¿sí? Ahora, no sé si lo noten, siempre les pregunto como una confirmación, les digo, sí, bueno, porque es que uno es susceptible también a equivocarse. Entonces, tenemos estos dos, miércoles. Bueno, tenemos ACC y tenemos CCC, ¿listo? Pero aquí tenemos ACC y tenemos a TCC. Listo, ya. Tenemos 5 equilibrios de Nash en estrategias puras, ¿vale? ¿Complicado el ejercicio? Sí. No, Tedioso. ay, No es difícil, lo que pasa es que es tedioso. No, Es es que sabe larguito. no es que sabe que lo complicado es ¿Qué? que digamos uno está tratando de analizarlo, usted está preguntando y ya todos van como respondiendo, o sea, usted no terminaba de decir, y cuando uno ya todos ve, sí, entonces uno como que, pero espere que estoy cogiendo. ¿Sí me Ok. entiende? Sí, lo entiendo. Bueno, pero ¿cuál es la idea? Que usted sea más rápido que los otros. Entonces usted empieza a dejarlos atrás. Entonces tiene que empezar. No, mentiras. Pues, a ver, lo que pasa es que es natural en la teoría de juegos. Hay gente que las agarra más rápido y hay gente que de pronto se le puede dificultar un poco más, pero eso es natural, ¿no? O sea, eso pasa en todas las clases de teoría de juegos. No hay lío. Pero si ustedes lo miran, Gracias. no, sí, es que eso pasa. A uno se le pueden dificultar muchas cosas. Entonces, si sienten que de pronto se les han dificultado ciertos temas, tranquilos, no pasa nada. Es que eso es natural, eso es normal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la manera en la que uno puede como ir eliminando esa disparidad? Pues haciendo más ejercicios, ¿no? O intentando, uno puede buscar en internet de ejercicios de teoría de juegos que hay cualquier cantidad, señora. Ejemplos de óptimo de Pareto donde se encuentran, porque eso es el que más me da duro, pero yo estuve buscando ejercicios y no hay nada así como tan claro de óptimo de Pareto. Sí, es que es complicado. Y eso es lo único que no entiendo. Bueno, pues para que lo entiendas fácil, obviamente cualquier profesor de teoría de juegos me podría matar, pero piensa suma las ganancias, Lady, suma las ganancias de la matriz y busca los escenarios en donde más ganancias en términos de sumatoria haya. Esos serían los óptimos. Mira que aquí, ¿por qué todos son óptimos? Porque esto, ¿cuánto suma, Lady? 3. Y acá. 3. Y acá. 3. Y acá. Y acá. 2, y todo esto en don. ¿Ve? 3. Entonces, por eso todos son óptimos. Porque todos tienen como el mismo pago. Es decir, no hay un diferencial.
Por ejemplo, si hubiese un escenario posible donde sumase 4, por X o Y motivo, no sé, ¿sí? Que pensemos en que podría sumar, ¿sí? Pues ese sería el óptimo. ¿Por qué la sumatoria me sirve? Porque estamos buscando un punto de máxima utilidad en términos sociales, ¿sí? Y el óptimo de Pareto básicamente eso es lo que me dice. O sea, al no haber un punto de sumatoria mayor que ese, necesariamente si yo me muevo, estoy dañando la utilidad de alguien y por eso se reduce. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ah, bueno. Uf, casi, casi. Bueno, excelente. Entonces, bueno, ya, tenemos el equilibrio puro. Ahora, vamos a hacer una pequeña modificación, ¿sí? A las reglas del juego. No en los pagos, porque hoy no nos da para volver a establecer los pagos. Pero pensemos que ahora ya no se juega en simultáneo, ¿sí? Pensemos que ahora se juega de manera secuencial y abierta. Es decir, empieza jugando 1, sigue jugando 2 y, bueno, votando, ¿no? Entonces empieza votando 1, sigue votando 2 y después vota 3. ¿Listo? Y pensemos que el voto es transparente, es decir, que todos los demás pueden ver lo que el anterior votó. Dado que el juego ya sería secuencial, dado que el juego aquí ya sería secuencial, entonces les recomiendo, ¿cierto? Que hagamos un árbol de decisiones y aprovechemos esa secuencialidad. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Algo bastante básico. Dios nos acompañe en este proceso porque no sé, ese árbol va a quedar horrible, ya se los voy a decir. Así que escuche por ahí burlándose, va a descender toda la ira del cielo sobre ustedes. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Empecemos con el juego. Entonces, podemos colocar acá, por ejemplo, como aquí el inicio, aquí jugaría 1, ¿cierto? Y 1 tiene, voy a hacer el árbol así, bastante espatarrado, para tener como más espacio, ¿sí? Bueno, no tanto, no tan espacio, bueno, ay, miércoles, espera que necesito el borrador, ya. Un poquito así para que me dé espacio para la otra, listo. Entonces, acá tenemos las 3 estrategias del jugador 1, que sería A, B o C, ¿cierto? Luego, entonces acá, recuerden que como el juego es abierto y es secuencial, entonces ya no habría asimetría de información. Y aquí, ¿quién toma la decisión entonces? Aquí la decisión la toma 2, ¿verdad? Y 2 también puede elegir entre A, B o C, ¿cierto? Entonces aquí juega 2, aquí juega 2 y aquí juega 2. 2, 2 y 2, ¿sí? Y entonces también podrá elegir A, B, C para cada uno. Y por último, pues va a jugar 3. Entonces 3 también puede decidir lo mismo. ¿Qué significa? ¿Cuántos pagos deberían haber aquí al final? 27. 27. Muy bien. Si no hay 27, algo nos quedó mal. Repetimos el árbol. Repetimos el árbol o repetimos el ejercicio anterior. No. ¿No qué? ¿Cómo que no? Obvio sí. Bueno, dejémoslo así. Entonces vamos a colocar las estrategias para no tener que escribir 3, 3, 3, ¿sí? Podemos hacer uso de una pequeña, un pequeño hack de la teoría de juegos, que es, el color no importa, ¿no? Solo que lo voy a colocar es para que no se confunda. Hagamos esto acá y decimos que aquí juega 3. Para que se entienda que estos nodos son nodos decisorios de 3, ¿sí? Y pues rayos, demasiadas estrategias.
Vamos a darle zoom. Jaja, la tecnología, technology. Bueno, esto sí son cosas que en la vida real no se pueden hacer, entonces, magnifique. Oh, rayos, ¿qué pasó? Listo, ya. Tenemos ahí las estrategias, ¿sí? Y por último, pues tenemos que plantear los pagos, ¿no? Oh, rayos. Bueno, entonces, alguien que me ayude. ¿Cuál Gabriela me quiere ayudar Ya con un los compañero pagos? se quejó de mí, ahora que ayude a otro. ¿O un compañero qué? Aquí los pagos vienen siendo los Uy, zona. Zona, aquí hay conflictos. Pelea a muerte con cuchillos. Gabriela, ayúdame. Ay, solo amor. Por eso, entonces ya que eres amor y paz, a ver, colabórame. Bueno, listo, no me colaboren, todo bien. Pero Pero tampoco les voy a colaborar cuando haga el parcial bien difícil. Bueno, entonces los pagos serían 201 si gana A, ¿no? Es decir, el pago sería 201, ¿cierto? En el caso de A, sí, si gana B, sería 120. 1-2-0. Y si gana C, 012. Sí. Listo. Entonces, bueno, en la primera, entonces vamos en orden de izquierda a derecha. Entonces, en la primera gana A, ¿no? Ujú. En la segunda, AAB gana A. En la tercera, AAC gana A. Rayos, ahí los números van a quedar muy pegaditos, pero bueno, no me juzguen. En la siguiente ramita es Gana A. ABA gana A. ¿Qué pasó? Escuché como un video. ¿Alguien está escuchando un video? No. Quería escucharlo. Sigo, por favor. Escucho, es como una televisión por ahí en el fondo. Entonces, ahora, ABB, ¿quién gana? ¿Quién gana Uno. BB? B. B. Excelente. Entonces, ser 1-2-0. Acá, ABC. A. Ujú, bien. ACA, A también. ACB, A. Uy, un ACB. Bueno, aunque es con el otro B. Y Vamos a calmarnos. ACC, 012, ¿no? Listo. Ay, esto es un trabajo complicado. Esto de ser profesor es difícil. Ahora, BA, Gana 201. BAB, gana B, 1-2-0. BAC, 2-0-1. BBA, gana B, 1-2-0. BBB, 1-2-0. BBC, la BBC de Londres, 1-2-0. Y BCA, hay empate, ¿verdad? 2-0-1. BCB, gana B, 1-2-0. Y BCC, 0-1-2. Uy, ese 0 me quedó muy feo. Un poquito, solo un poquito. No es que igual escribir con esto no es igual que escribir como en una hoja. CA, 2-0-1. CAB, el Boca Juniors, ¿no? Aquí no hay ningún hincha del Club Atlético Boca Juniors, ¿no? Bueno, entonces CAB, ¿quién gana? A. A ver, CAC, gana C, ¿cierto? 0-1-2. Aquí ya, yo creo que de ahí en adelante ya empiezan a ganar todas las Cs. CBA, Gana. CBB, no, olvídenlo. Sí, no. Olvídenlo. Entonces, Yo CBB. no quise decir nada, pero. Ya. Pues díganlo. A ver si son
Si son tan valientes, Bueno, CBB gana B. CBB gana B. Yo es que no, aquí empiezan cuando... CBC gana C. Espera. Calma que el cerebro de un hombre es lento. Entonces, CBB gana B. Estaba pidiendo ayuda, profe. 1, 2, 0. Ya, gracias. Ah, vamos, siguiente. CBC gana C. Gana C, 0, 1, 2. Ahí es CCA, CBA. no, CCA. Es acá. Ah, arriba. Sí, ya. CCA ganaría Gana C. C, 0, 1, 2. Creo que aquí sí gana C. Ahora sí. En todas gana C. CCB gana C y CCC. Ya. Es que me anticipé demasiado. No me comprendieron. Bueno. Entonces, listo. Fuck. Se perdió un dato. Acá. Bueno. Entonces ahí ya tenemos el árbol. Obviamente ustedes con sus reglitas, el lapicito, todo les va a quedar más bonito. Y ahora vamos a hallar otro tipo de equilibrio. Cuando los juegos son simultáneos, hallamos equilibrios en estrategias puras. Y cuando los juegos son secuenciales, hallamos equilibrios perfectos en subjuegos, ¿no? Es decir, equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. ¿Qué es un subjuego? Un subjuego es un nodo decisorio. ¿Qué significa? Que esto es un subjuego, ¿vale? Entonces, puede que una pregunta de parcial sea, defina cuántos subjuegos tiene este juego. ¿Y cómo uno los halla? Bueno, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? 10, 11, 12 y 13. ¿Listo? Entonces, este O juego... sea, ¿el subjuego incluye el juego en general? Después de No, 9, ¿dónde siguió contando los juegos? incluye el nodo decisorio, ¿sí? Ah, ok. Es decir, aquí yo hago esto, claro, uno entiende eso como el juego en general, y claro, lo incluye porque es el nodo decisorio de uno, ¿vale? Ok. Aquí incluyo esto porque es el nodo decisorio de 2, ¿sí? Acá, entonces hagámoslo así, entonces acá, acá y acá, ¿sí? Y entonces acá, ¿vale? Pero específicamente, es decir, la teoría plantea que tiene que ser hasta el final. ¿Listo? Entonces, es decir, nuevamente, como preguntaba Lady. O sea, empezamos. es como el número de nodos. Sí, exactamente. El número de nodos me da el número de subjuegos. ¿Listo? Y gráficamente se observa así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para que quienes preguntaban después de 9, ¿qué había contado? 9. 10, este nodo. 11, este nodo. 12, este nodo. Y 13, el nodo de 1, que es la totalidad. ¿Listo? Entonces, este juego en particular tiene 13 subjuegos. Ahora, ¿cómo yo hallo el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos? ¿No? A través de algo que se conoce como la inducción hacia atrás o la retroinducción. No sé si alguna vez hayan escuchado sobre eso. ¿Qué es la inducción hacia atrás en teoría de juegos? Es básicamente, hay un video súper bueno que me gustaría que vieran. Espérenme a ver si lo encuentro ya mismo en YouTube y les envío el link para que todos lo miren antes de explicarlo, que es genial. A ver si encuentro la película. Escena del bar. Listo, ya la encontré. Entonces, regálame un segundo y lo busco y les envío el enlace. Son 3 minutos, eso no les va a tomar más tiempo. Pero es muy bueno que vean primero ese video.
Exacto. Dios. Bueno, va a la cabeza. Listo, voy a pasarles el enlace. Esta película, bueno, para los que no se la han visto, se llama como A Beautiful Mind o Una mente brillante y narra la historia de John Nash, ¿sí? Pues el que se inventó esto del equilibrio de Nash, pues narran la historia del que se inventó ese tema del equilibrio. Y pues el protagonista es él. Entonces miren cómo él crea esa noción. Ese videito que van a ver como de 3 minutos y medio, incorpora la noción de la inducción hacia atrás. Entonces, por favor, al chat, ¿a dónde prefieren que se lo envíe mejor? ¿Aquí al chat o a WhatsApp? A WhatsApp. A WhatsApp. Chat, profe. Bueno, entonces voy a enviarlo a ambos lados. ¿Qué más? Creo que fue una pregunta. Listo, ahí está. Entonces, por favor, vemos el video. Voy a verlo también, entonces obviamente... Profe, ¿eso de una mente brillante es la misma de la teoría del todo? No, no. Bueno, entonces vamos a ver el video y ya volvemos a charlar. Tiene sus papeles por 5 segundos.
¿Listo? Listo, pero- profe. Perfecto. Déjame aquí vuelvo a compartir. Ok, bueno, entonces vamos a charlar un poco sobre, sobre el video, que era bastante corto. ¿Cuál es el contexto que hay ahí, no? Miren que él hace algo bastante curioso, y es que él se pone a pensar, ¿qué pasaría si yo hago tal cosa, no? Es decir, ¿en qué consiste la inducción hacia atrás? La inducción hacia atrás es un método que creó Nash para resolver los juegos no desde el principio, sino desde el final. ¿Listo? Esa es la lógica de la inducción hacia atrás. Entonces, ¿quién es el que hace la inducción? ¿Sí? Pues obviamente aquí el primero en hacer inducción, pues es el jugador que inicia la ronda. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, ¿cuál sería la decisión racional? ¿Sí? ¿Cuáles serían las decisiones racionales para los jugadores en este contexto? ¿Quién se atrevería a darme una respuesta? Por inducción hacia atrás. ¿Qué es inducción hacia atrás? Inducción hacia atrás es, dado que alguien haría eso de acuerdo a lo que yo hago, mejor hago esto, ¿vale? Entonces, dado que si yo hago esto, el otro haría esto y el siguiente haría esto, lo mejor que yo puedo hacer es esto. Eso es inducción hacia atrás. Inducción hacia atrás es básicamente la herramienta que utilizó. ¿Alguno se vio La Casa de Papel? Sí. O si no, La lógica detrás de La Casa de Papel es solo inducción hacia atrás. ¿Cómo pudo el profesor estar un paso adelante de la policía siempre? Porque hizo inducción hacia atrás. Entonces él empezó el atraco desde el final. ¿Sí? Él empieza el atraco es desde que escapan. ¿Listo? Y de ahí hacia atrás empieza a construirlo. No empieza desde cómo entro, no. Primero estableció cómo salía, es decir, hacia dónde iban a huir, y de ahí hacia atrás empezaron a construirlo, es decir, en el sentido contrario. Eso se conoce como inducción hacia atrás. ¿Cómo teóricamente podemos observar eso que menciona Smith? No sé si se dieron cuenta, pero él nombra lo que yo les mencioné en alguna clase sobre los juegos cooperativos y no cooperativos. No sé si lo noten. ¿Sí? Y hay algo bastante, Sí. y hay algo bastante curioso, ¿no? Porque mire que Nash les dice a todos, lo mejor es que cada uno vaya eh, por las no rubias, ¿no? Entendiendo la lógica de la película como la mayor utilidad la daría bailar con la rubia, luego pensemos que una utilidad de 5, luego la siguiente utilidad es como bailar con las no rubias, que podría ser una utilidad de 3, pero la peor de todos los escenarios es no bailar, que sería 0. Entonces miren que Nash lo que dice es, si todos vamos por la rubia, se le va a subir el ego, no va a querer bailar con ninguno y todos quedamos en 0. Ese es el típico caso de un escenario no cooperativo, ¿sí? Pero lo que él dice es, coordinemos, ninguno vaya por la rubia, porque 3 es preferible a 0, ¿sí? Y eso lo podemos modelar también acá con un árbol, y si quieres lo podemos hacer en la otra clase. Ahora, un dato curioso, lo que está mencionando Nash, es decir, si yo soy Nash y yo les digo a mis compañeros, vaya cada uno por la no rubia, ¿sí? Que así vamos a quedar mejor. ¿Eso es una señal o eso es cheap talk? ¿Qué opinan? Si yo les digo, Una vayan señal. todos, vayan todos por las castañas, por decirlo así, vamos todos, mejor dicho, si ustedes van por las castañas, yo también voy por las castañas. ¿Es una señal o cheap talk? Señal. Chip talk. Es cheap talk. Es cheap talk. ¿Sí? Porque ahí mismo decía que, digamos, lo que quieres hacer es una estrategia para quedarte con la rubia. Claro, exacto. ¿Por qué cree que el tipo le dijo, pues si eso es una estrategia para quedarse con ella, púdrase? Porque él lo interpretó como eso, como un cheap talk. Porque dice, claro, lo que usted quiere es que nosotros vayamos con las otras y entonces usted llega y tenga matanga charanga, ¿sí? Entonces, los juegos, el problema de dirimir los conflictos, miren que eso fue lo que yo investigué con teoría de juegos para graduarme de economista, esa fue la investigación que me dio a mí el título de economista. Miren que dirimir los conflictos es muy complejo porque las estrategias de cooperación son débiles, no son dominantes. Ese es el siguiente tema. Ahorita vamos a pasar al siguiente tema, que son estrategias fuertes, fuertemente dominantes o fuertemente dominadas, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas a la hora de dirimir un conflicto, que la cooperación, ¿sí? O la conciliación
representa estrategias no dominantes, son estrategias débiles. Entonces, claro, cuando él le dice, váyanse con las no rubias, con las castañas, pues elegir castaño es una estrategia no dominante y es débil. Y como no se puede sostener, por eso es que los demás dudan, como será verdad o es pura paja de este tipo solo para cañarnos. Entonces, existen muchos incentivos a desviarse o a traicionar. Por cuanto existen esos incentivos, podríamos asumir que es chip talk, ¿sí? Pasa lo mismo que sucedió el otro día cuando yo le dije, ¿a quién fue? ¿Fue con Gabriela? Creo que fue con Gabriela. Y yo le dije, ambos tiremos papel y no hay lío. Pero yo quería que ella tirara papel para yo tirar tijera, ¿sí? ¿Te recuerdan que en aquel momento yo les dije, uy, ¿cómo fue que pudo hacerlo con inducción hacia atrás, no? ¿Qué es inducción hacia atrás? Que yo le digo a Gabriela, Gabriela, tire papel. Y yo tiro papel. Entonces Gabriela dice, ese tipo obviamente no va a tirar papel. Lo que él quiere es que yo tire papel para él tirar tijera. Entonces, dado que si yo tiro papel, él tira tijera, lo mejor que yo puedo hacer es tirar ¿qué? Piedra. Piedra. Perfecto, ya. Esa es la inducción hacia atrás. Listo, ahí está. Esa es la inducción hacia atrás, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos ver teóricamente? ¿Cómo nosotros lo podemos observar acá? En este ejercicio vamos a hacer unas flechitas. Es decir... Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Usted, si ese árbol de decisiones, se supone que las decisiones se toman secuencialmente, ¿verdad? Sí, señor. ¿Usted en cuál de los jugadores se pararía? Si usted fuera el jugador 1, 2 o 3, ¿cuál escogería? ¿Y por qué? Estás hablando de la ventaja estratégica. ¿Sí? Sí, claro. ¿Usted obvio, cuál escogería? Obvio en el 1. No. Bueno, ya vamos a mirar qué pasa con el equilibrio. Bueno, cuéntame, ¿por qué no en el 1? Porque usted no toma o sea, usted no tiene el control. La mejor estrategia para mí sería pararse en el número 2. ¿En el 2? Listo. Ok, listo. Dejémoslo ahí. Entonces, tú propones número 2. ¿Sí? Y lo coloqué ahí para recordar hacer el comentario. Por favor, no se te olvide el comentario cuando hayamos hecho la inducción, ¿vale? ¿Sí? Listo, profe, listo. Bien. Entonces, ¿con qué vamos a empezar acá? Vamos a empezar a analizar el juego desde el final, es decir, desde la base y vamos a ir subiendo. ¿Listo? Es decir, para poder hacer inducción hacia atrás. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es elegir las decisiones racionales del jugador en ese momento. Entonces, empezamos con el jugador 3, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que decimos es que si el jugador 3 se encuentra en este punto del juego, ¿cierto? En este punto del juego, ¿qué es lo mejor que puede elegir? Esto, esto o esto para el jugador 3. Es indiferente. Es indiferente porque los 3 finales, exactamente. Entonces, es indiferente. ¿Cómo nosotros aquí hacemos esto? Aquí ya no hacemos una rayita debajo, sino hacemos una flechita. Es decir, hacemos una flechita sobre el brazo donde tomaría la decisión. ¿Vale? Como es indiferente en los 3. Siguiente. ¿En dónde estaría la decisión racional? Acá y acá, ¿verdad? ¿Cierto? En A y C, porque en B llegaría a 0, ¿verdad? ¿O no? Sí. Miren, si elige A, estando en este punto del juego, si elige A, ganaría 1. Si elige C, ganaría 1. Pero si elige B, ¿cuánto gana? 0. 0. Listo. O sea que el siguiente sería C. Entonces déjame verle el siguiente. El siguiente sería C. ¿Vale? Entonces mire, C. Y hace la flechita hacia donde corresponda. Siguiente. A, no, A o C. A y C. Exacto. Siguiente. Ninguno, Es indiferente. es diferente. Indiferente. Siguiente. C. Siguiente. C. En la siguiente. Sí. C. Y en la siguiente. Es Es indiferente. diferente. Listo. Miren que la flechita va hacia abajo, ¿no? No va hacia arriba, porque estamos hablando de inducción hacia atrás, estamos haciendo todo al revés. Ahora, pasamos al siguiente nivel. Entonces ya tomamos las decisiones de 3, las decisiones racionales de 3. Ahora las decisiones racionales de 2, ¿sí? Las decisiones racionales de 2. Entonces, ojo acá.
si 2 elige A, ¿cierto? Se podría ir a cualquiera de estos 3 escenarios, ¿cierto? Es decir, 3, cuando 2 tome la decisión, 3 va a poder elegir A, B o C, ¿cierto? Entonces, si elige A, ¿cuál sería la utilidad esperada? 0. 0. Si elige B, ganaría A o C. no, mira, si B. elige B, la utilidad esperada sería ¿cuánto? 0. Entonces 0. tendría que elegir B. Y si elige C, la utilidad esperada sería ¿cuál? C. ¿Cuál sería cuánto sería Profe, la pero utilidad? espérame, en el anterior está A o C, pero si uno mira, digamos, la segunda línea, la utilidad está en B y B no lo escogimos. Por eso, entonces no se puede ir por ahí. Ah, ok. Entonces, lo que estamos diciendo, muchas gracias por tu pregunta, mira, lo que estamos diciendo es que si él elige A, pues aquí se va por los 3 porque hay flechita, ¿sí? Pero si él eligiese B, solo se iría por acá o por acá. Piensen eso como un canalito por donde pasa agua. Entonces, si echamos el agua por acá, sería por acá o por acá, ¿sí? Hacia ahí decanta la decisión. Y si echásemos el agua por acá, ¿por dónde sería? Por Por C. este lado, por C. Y llegaría a ganar ¿cuánto? 1. 1. Entonces la decisión racional, en este caso, para 2 sería C. ¿Vale? Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? No, puedes repetirlo desde el principio. O sea, no desde el principio de todo, sino No, desde que mentiras, comenzó mentiras. con 2. Es que Sí, ya en la ya que comencé con... segunda, ya Listo. mira la segunda Bueno, línea la hacia primera arriba. quedó clara. O sea, 3 quedó claro, ¿verdad? Es simplemente mirar el último pago y hacer la flechita en el pago mayor. Vale. En la segunda, piensen que la flechita es como un canal. Entonces, por donde yo decida, es en donde van a salir, a surgir las decisiones del otro. Entonces, por ejemplo, si yo soy 2 y elijo A, ¿cierto? Cuando vaya a votar B en este escenario, ¿cierto? Es decir, si 1 votó A y 2 votó A, ¿qué es lo mejor que puede hacer B? Pues es indiferente, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, si A selecciona, si 2 llega a seleccionar A, entonces lo más probable, bueno, lo más probable no, 100% probable, en cualquiera de los escenarios de decisión de 3, A se va a quedar en 0. Y eso A lo sabe. Si 2 llega a elegir B, ¿cierto? En este punto del juego, sabe que el jugador 3 o va a elegir, va a votar por A o va a votar por C. Y va a ganar 0. Pero si 2 vota por C, sabe que por un incentivo propio, el jugador 3 tendrá que votar por C también. ¿Listo? Es decir, miren que aquí hay una señal. Esta flecha es una señal. Esta flecha es una señal de la decisión que va a tomar. No hay ninguna razón por la cual si 2 vota C, por ejemplo, 3 desease votar A o B, porque eso también le perjudicaría, porque entonces ganaría solo 1 respecto a 2. Y estamos hablando de que el jugador 3 es racional, entonces el jugador 3 obvio va a votar por C. ¿Listo? Entonces lo que estamos diciendo es, si yo llego a elegir C, el jugador 3 va a elegir C también. Y si elige C también, el jugador 2 ganaría 1. ¿Y le sirve o no le sirve? Porque mire que aquí ganaba 0, 0, 0 y 0, 0. Entonces, ¿sí le sirve o no le sirve? Sí. Listo. Entonces, ahí hacemos la flechita. Siguiente caso. Si estando en esta posición del juego, es decir, dado que el jugador 1 votó por B, ¿cierto? Si 2 vota A, el jugador 3 elegiría A o C. ¿Y cuánto ganaría? Diferente. 0, ¿cierto? Si el jugador 2 juega B, ¿cuánto ganaría 2? 2. 2, 2 y 2, ¿cierto? Y si el jugador votase C, el jugador 2 votase C, ¿cuánto podría ganar acá? 1. 1. Entonces, ¿qué elige? B. B, votar por B. ¿Listo? Y ahora,
último escenario para 2. Si estamos acá y 2 vota A, es decir, en el escenario en donde 1 votó de primero y votó por C, ¿cierto? Si 2 vota A, ¿qué va a elegir 3? Va a elegir C, y eso le va a generar una ganancia de 1, ¿verdad? Hacia donde esté la flechita. Si vota por B, 3 va a elegir C y le va a generar una ganancia de 1. Y si vota por C, ¿cierto? Cualquiera de las opciones le va a dar uno. O sea, ahí puede ser 3, indiferente. exactamente. 3 va a votar ¿por qué? Por cualquiera y también le va a generar 1. Entonces, ¿qué significa? Que en ese escenario es indiferente. Es decir, las 3 flechitas. Porque en todos los escenarios va a llegar a 1. ¿Sí? Acá, mire, acá llegó a 1. Acá llegó a 1 y acá llegó a 1. ¿Sí? Ya casi termino, Daniela, ya casi termino. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál será la decisión de 1? ¿Por retroinducción o por inducción hacia atrás? Si uno elige A, ¿cierto? 2 va a elegir C y 3 va a elegir C. ¿Eso qué significa? ¿Que cuánto ganaría? 0. Si uno elige B, ¿cierto? Si uno elige B, ¿cierto? 2 va a elegir B y 3 va a ser indiferente. ¿Eso cuánto me haría ganar? 1, ¿cierto? Y si uno elige C, bueno, hasta ahora entonces la mejor opción es B, ¿cierto? Y si uno elige C, ¿cierto? Si uno elige C, entonces 2 podría elegir, si elige A, 0. Si Cualquiera elige de las que B, elija va a dar 0. 0. Y si elige C, entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer? ¿Votar por qué? B. Listo. Entonces, aquí tenemos el equilibrio de Nash por inducción hacia atrás. Y como mencionó el señor Jacinto, tiene razón. El mejor puesto para estar acá es en el puesto 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 al final terminará tomando las decisiones que lo llevarán a ganar las elecciones, el candidato que más le gusta. ¿Sí? ¿Y aquí qué candidato gana? ¿Cuál es el candidato que más le gusta a 2? Por aquí lo teníamos. Sí, El candidato que más le gusta a 2 es B. Entonces, 2 va a terminar votando de tal manera que B gane. Y eso le generaría la máxima satisfacción. Felicitaciones, señor Jacinto. Muy buen análisis. Excelente. Entonces, Gracias, profe, le acepto ahí unas décimas para el parcial. luego miramos, pero no creo que las necesite. Pues si sigue haciendo las cosas así, no creo que las necesite. Entonces, ¿dónde está el equilibrio perfecto en sus juegos? En donde se unan las rayitas hasta llegar al final. ¿Sí? Por ejemplo, si la rayita hubiese sido por acá, ¿cierto? Solo hay una rayita que llegaba al final. Entonces habría solo un equilibrio, ¿sí? Pero acá, ¿cuántos equilibrios hay? ¿Cuántos? 5. 3. Ah, bueno, no se Porque cuentan tiene los dos de que arriba. tiene que ir desde el primero hasta el final. Cada línea. Pensemos que es como una estructura vertical y yo lo que hago es echar agua acá. Mire, se lo voy a colocar hasta en azulito. Entonces yo echo el agua acá y el agua hace este recorrido, ¿sí? Entonces cada recorrido es un equilibrio, ¿vale? Entonces hay 3 equilibrios. Entonces el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos acá sería B, B, A, B, B, B y B, B, C. Y listo. ¿Vale? Ahora no crean que van a pasar el fin de semana tan fácil. Les dejo una tarea para esta semana. ¿Qué van a hacer? Van a cambiar las posiciones dentro del árbol, es decir, van a alternarlo. Van a crear un escenario en donde primero juegue 2. Entonces, tarea. O sea, donde empiece como B,
AC. No. B, A, C, recuerda que B son las estrategias, ¿sí? Entonces, primer escenario. Escenario A. Bueno, no sé cómo colocarlo. Bueno. Escenario A. Entonces, ¿cuál es el escenario A? Este orden, ¿no? Pensemos que este fue el escenario, qué sé yo. A ver, el de clase. ¿El escenario de clase cuál fue? 1, 2, 3. Ese orden, ¿sí? Empieza 1, sigue 2 y luego 3. Ahora, el escenario A que ustedes van a replicar. Listo. Uy, ya se van a meter acá. El escenario A que van a replicar ustedes sería, por ejemplo, este. 2, bueno, al revés. Empecemos al revés. 3, 2, 1. ¿Listo? Otro escenario que van a replicar es el escenario 2, 1, 3. ¿Cierto? ¿Cuál otro escenario hay? 3, 2, 1, 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Creo que esos son todos, ¿verdad? 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1 y 1, 2, 3. Listo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En una hojita, ese árbol es fácil de hacer. Nótese que ya lo hicimos en clase. Simplemente en una hojita van a cambiar el orden de las decisiones y van a hacerlo como un pequeño tallercito, le toman una fotografía, lo crean en PDF y lo suben al aula virtual. ¿Listo? ¿Hasta cuándo hay plazo para hacerlo? Pues hasta el lunes a medianoche, para tenerlo listo para la próxima clase. ¿Vale? Bueno. Listo, profe, muchas Listo. gracias. Y obviamente tienen que hallar el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos para cada escenario. ¿Listo? Entonces, hallar para cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que hayan aprendido un montón. Cualquier cosa estamos en contacto. Y feliz fin de semana. Bueno, hoy es miércoles, pero igual, feliz fin de semana. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao a todos. Gracias por... Chao. Que estén bien. Chao, profe.